Pero el Evangelio también es necesario para mantener la calma cuando sufrís injusticias. Fíjense ahora en Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 18. El apóstol Pedro escribe a estas personas que estaban sufriendo injusticias. Primera de Pedro 2, 18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. La esclavitud no es algo que es popular hoy en día, pero era popular en tiempos de Pedro. Habían esclavos, habían creyentes que eran esclavos. Y muchas veces sus amos los maltrataban. ¿Y cómo iban a responder como creyentes esclavos? Y les dice: estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hermanos, esto también se aplica a nuestros días. A pesar de que no hay esclavitud, hay momentos donde uno tiene en el trabajo personas que son supervisores o patrones. Y algunas veces, algunas personas son difíciles de soportar. ¿Cómo debe reaccionar el creyente en tal situación? La Biblia nos dice que tenemos que tener ese respeto y sujetarnos con todo respeto a aquellos que son nuestros patrones o son nuestros amos. No solamente a los buenos, sino también a los difíciles de soportar. Dice en el versículo 19: porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pero esto es injusto lo que me han hecho. Yo tengo derecho a ser tratado como una persona digna. Pero los cristianos no siempre somos tratados justamente. Los incrédulos tampoco. Pero ¿qué hacemos en esa situación? Dice en el versículo 20: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, si tienen paciencia y lo soportan y no se enojan y no reaccionan mal, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Fíjense lo que dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pedro coloca la muerte de Cristo justamente ahí, aplicando a la vida de estos esclavos maltratados, para que ellos respondan bien en una situación de injusticia. Y cuando nosotros nos olvidamos del Evangelio, reaccionamos mal ante las injusticias. El Señor Jesucristo Él padeció injustamente, y sin embargo, Él pudo encomendar la causa al que juzga justamente, a Dios, a su Padre Celestial. Y en vez de maldecir, en vez de devolverla, Él respondió con paciencia y con amor y con perdón. Pero cuando nos olvidamos del Evangelio, reaccionamos mal ante las injusticias. Y si ante las situaciones de injusticias que vos ves en el mundo o que vos experimentás personalmente, sos propenso a enojarte o a sucumbir a la autoconmiseración y diciendo: ay de mí, que siempre me hacen estas cosas malas y que sufro tanto. O a defenderte por la fuerza. O quizás a escapar a toda costa de esa injusticia. O a amargarte la vida. Necesitas recordar el Evangelio. El Evangelio también es necesario para restaurar la comunión con Dios. ¿Recuerdan lo que 1 de Juan capítulo 1 nos dice en el versículo 7? Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, aun como creyentes pecamos, perdemos esa comunión dulce con el Señor, y necesita esa comunión ser restaurada. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, es el que nos limpia de todo pecado. Y por eso después dice en el versículo 9: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada vez que nosotros pecamos, tenemos que volver a la cruz. Recordar que Cristo murió por ese pecado, aceptar el perdón de Cristo, confesar nuestro pecado y volver a tener esa comunión nuevamente con nuestro Padre Celestial.
el Evangelio es necesario para cumplir mi rol como cónyuge también. No tenemos tiempo para buscarlo, pero en su casa búsquenlo. Efesios 5, 22 al 27 nos dice acerca de que el marido y la mujer en su rol, la mujer sujetándose a su marido y el marido amando a su mujer, su rol está ejemplificado en la cruz de Cristo. Porque Cristo es el Salvador de la iglesia y por eso la iglesia tiene que sujetarse a Cristo y por eso también la mujer debe sujetarse a su marido. Y como Cristo murió por la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, amándola para santificarla, el marido también debe amar a su mujer y entregarse a sí mismo por ella. Todo basado en el Evangelio. El momento que el cristiano se olvida del Evangelio, abandona una de las armas más poderosas que tiene en su lucha espiritual. Así que las palabras del Señor Jesús son muy importantes. Pero vemos en segundo lugar, en Mateo capítulo 17, la esencia de las palabras de Jesús. No solamente son importantes, pero vamos a ver la esencia de las palabras de Jesús ahí. En el versículo 22 de Mateo 17, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo esto: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Esa es la esencia de las palabras de Jesús. En esencia, Jesús les repite tres verdades. Son tres noticias. No son nuevas, porque ya se las había dicho antes. La primera verdad es que Jesús les dice es la entrega. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y estas eran las malas noticias. Las malas noticias. El Hijo del Hombre, que es Jesús, sería entregado en manos de hombres. Y esa palabra entregado, hay una cadena de entrega de Jesús. Hay una cadena de entrega. Acá nos dice será entregado en manos de hombres, pero esa entrega es toda una larga cadena de un proceso largo. En primer lugar, el Hijo se entrega a sí mismo en manifiesta armonía con el plan perfecto de Dios Trino. Por eso Pablo dice que el Señor Jesucristo se entrega por mí, dice Pablo en Gálatas 2:20. Por eso Pablo en Efesios 5:2 dice que el Señor Jesucristo se entrega por nosotros, los creyentes. Y por eso en Efesios 5:25 el Señor Jesucristo se entrega por ella, la iglesia. Así que el Hijo se entrega a sí mismo cumpliendo o en armonía completa al plan de Dios, el plan eterno de Dios de la salvación de la humanidad. Pero también Pablo manifiesta que el Padre entregó al Hijo. Nos dice esto en Romanos 8:32. Se lo leo, dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El Padre entregó al Hijo a los hombres. Esta entrega inicia y permite todas las demás entregas. Esta entrega fue por amor. Todas las demás entregas sucesivas fue por egoísmo y envidia. Dios el Padre entrega a su Hijo por amor. Pero de ahí en más, todas las entregas que se le dan a los hombres fueron por envidia y por egoísmo. Judas lo entrega a los principales sacerdotes y escribas para ser juzgado. Eso lo vemos en Mateo capítulo 26. Fíjense, en Mateo 26, versículo 15, nos dice así. Mateo 26, 15. Y Judas les dijo: ¿qué me queréis dar si yo os lo entregare? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Así que Judas lo entrega en manos de hombres que eran estos principales sacerdotes y los escribas. Ya el Señor Jesucristo había anunciado eso, que iba a ser entregado a los principales sacerdotes, los escribas.
Y esta entrega incluía a uno de los discípulos, Judas Iscariote, que en ese momento quizás ni se imaginaba que lo iba a entregar. Y todos creían que era una persona honrada. Él era el tesorero del grupo. Él era el único que había procedido de Judea, del área más, podríamos decir, religiosa o más educada de Palestina. Pero luego también los principales sacerdotes y escribas entregan a Jesús a Pilato para ser sentenciado. Fíjense en el Mateo capítulo 27, versículo 2. Mateo 27, 2 dice, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces, Judas lo entrega a los principales sacerdotes para ser juzgado. Los principales sacerdotes lo entregan a Pilato para ser sentenciado. Y luego Pilato lo entrega a los soldados para ser crucificado. Versículo 26, Mateo 27, 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces Pilato entrega a Jesús a estos otros hombres, los soldados, para ser crucificado. Y luego en la cruz, el Señor Jesucristo se entrega al Padre. Así que la primera verdad es la entrega del Hijo del Hombre en manos de hombres. La segunda verdad que Jesús les dice es la muerte. Dice, y le matarán. Pocas palabras, pero en esa palabra se resume todo lo que es la crucifixión del Señor, del Hijo de Dios. Es interesante porque los evangelios hablan muy poco de la infancia de Jesús, de su nacimiento y de su infancia. Hablan poco y nada de la adolescencia o la juventud de Jesús. Se dedican mayormente al ministerio de Jesús, pero principalmente los más capítulos de los evangelios van a tratar acerca de los últimos días y en especial del último día de su vida terrenal antes de su muerte y a la descripción de su muerte y de su resurrección. Ese es el centro del evangelio, la muerte de Cristo. Y entonces aquí tenemos más malas noticias. No solamente es ser entregado en manos de hombres, sino ahora también lo matarán. Más malas noticias para los discípulos. La muerte de Cristo es una muerte vicaria. Eso significa sustituta, no un martirio. Y hay una diferencia ahí. Jesús no murió por la causa del evangelio, sino por mis pecados. Jesús no murió en la cruz solo para que yo pueda sentirme amado y como consecuencia ser impulsado o ser inspirado por esa entrega para que yo me entregue también a Dios para hacer su voluntad. Pablo dice que hay un significado de eso, pero eso no es el significado primordial de la muerte del Señor Jesucristo. Hay un problema real que se interpone entre mí y Dios, y ese problema es el pecado. Mi desobediencia a los mandatos de Dios en acción, palabra o pensamiento. Y eso me impide tener comunión con Dios, me impide tener la vida de Dios, gozar de la eternidad en la presencia de Dios. Y aunque yo quisiera hacer algo para quitar esos pecados de por medio, para tener comunión con Dios, soy incapaz, porque soy pecador, esclavizado a mi pecado. Así que Cristo hizo por mí lo que yo no podía hacer por mí mismo, y tomó mi lugar sufriendo la pena de mis pecados. Por eso 1 Pedro 3:18 dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y eso es lo que Cristo hizo, muriendo en la cruz. Él no murió como mero mártir, sino murió como un sustituto, tomando la pena de tus pecados y mis pecados sobre él. Dios juzgó mi pecado y tu pecado en Cristo. Por eso Cristo en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?